Atlántico. El gerente de la compañía explicó que la medida beneficiará a más de 200.000 usuarios de los estratos 1, 2 y 3 en estas 3 regiones del país. 3 militares fueron secuestrados por el ELN en las últimas horas en el departamento de Arauca. Se trata de los soldados profesionales José Miguel Ruiz, Misael Lugo Díaz y Henry Andrés Hernández. Iban vestidos de civil y estaban de permiso. La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, le reclamó al presidente Gustavo Petro por la crisis humanitaria en el departamento agudizada por el paro armado del ELN. Nunca había visto las carreteras de mi territorio selladas con banderas y cilindros bombas, dijo la mandataria en la cumbre de gobernadores. Por su parte, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, también le pidió explicaciones y respuestas al mandatario sobre la situación de los productores de arroz, los recursos del plan de alimentación escolar. El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, confirmó que la guerra en el Catatumbo deja ya más de 150 muertos, 55.000 personas desplazadas, 25.000 confinadas y 600 personas evacuadas. Luego de afirmar que iba a cumplir las órdenes de la Corte Constitucional sobre los presupuestos máximos y el ajuste de valor de la UPC, ahora el Ministerio de Salud le pidió al Alto Tribunal anular el fallo sobre la unidad de pago por capitación, que es lo que se paga a las EPS para atender a los afiliados del sistema de salud. Según el Ministerio, la Corte Constitucional no tenía la competencia para declarar la insuficiencia y fijar el valor de la UPC, sino que dichas atribuciones están en cabeza del Consejo de Estado. La fiscal Luz Adriana Camargo expidió la orden de captura con fines de extradición contra Giovanni Rojas Arias Araña, negociador de las disidencias de la Segunda Marquetalia, tras recibir una solicitud de los Estados Unidos para procesarlo por narcotráfico. El proceso de Arias Araña pasa ahora a revisión de la Corte Suprema de Justicia y, si hay concepto favorable, a consideración del presidente Gustavo Petro. Por su parte, la defensa de Diego Marín, alias Papá Pitufo, negó que esté negociando con la Fiscalía. El abogado John Villamil confirmó que la audiencia de apelación de la orden de captura contra su cliente se llevará a cabo el próximo 14 de marzo en Bogotá. El presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli, aseguró que los fondos que deben desembolsar el gobierno nacional para que se pueda cumplir con las sanciones de los excomandantes de las FARC y de los militares aún no han sido entregados a esa jurisdicción. Las autoridades investigan el asesinato de un fiscal seccional perpetrado en el barrio Galán de la ciudad de Barranquilla. Sicarios en moto le dispararon, al parecer con silenciador. Hasta 400 millones de pesos de recompensa ofreció la gobernación de Antioquia por información que permita con el paradero de los cabecillas alias Wilmer del ELN y alias Johnny del Clan del Golfo por la escalada violenta que ha generado zozobra en la región del Magdalena Medio. El Papa sigue estable y continúa con el tratamiento y también con su actividad laboral, indican fuentes del Vaticano en las últimas horas en el 7º día de su hospitalización en el Policlínico Gemelli de Roma. Ampliación de estas y más noticias en BluRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Bienvenidos, muy buenos días. Hoy es jueves, es 20 de febrero, hay madrugada seca y va a ser un día menos lluvioso que los anteriores, pronostica el IDEAM. Es un gusto saludarlos con noticias de Colombia y el mundo. A esta hora también temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Hola Néstor, buenos días. Menos lluvias, pero más problemas de orden público en el país. Qué difícil amanecer hoy en Colombia en redes sociales. Esa es una conversación muy activa esta mañana. La principal búsqueda en redes sociales es Cúcuta, porque la gente quiere ver cómo quedó el peaje, que en realidad, Néstor, está en jurisdicción de Villa del Rosario. Es un municipio en el área metropolitana y esta, la que está en el canal de YouTube, es la imagen más buscada. Así se ve a esta hora el peaje que lleva al puente Simón Bolívar en la frontera con Venezuela. Destruido, las pistas esta mañana apuntan, y no es sorpresa, al ELN, que es el grupo que hace el terrorismo. El mismo del paro armado en Chocó. En esa frontera con Venezuela, el mismo efectivamente del paro armado. O de la guerra en el Catatumbo, y así la lista de ataques esta mañana con esta tendencia que es Cúcuta y que no es la única. También, Néstor, numeral
FFMM, es decir, Fuerzas Militares, numeral Ministro de Defensa, y se repite el numeral Sánchez, el apellido del nuevo Ministro de Defensa, el general Sánchez, el hombre escogido por el presidente Petro para, entre otras cosas, romper la tradición de 3 décadas de un civil al mando del Ministerio de Defensa, que en la práctica, Néstor, significa la subordinación de los militares a un civil, porque es el civil, es el ministro el que se encarga de las órdenes a esa cúpula militar. Un nombramiento que apenas se conoció provoca todo tipo de reacciones en redes sociales. El general Sánchez hizo un gran trabajo y las redes sociales le recuerdan mucho de la familia Mucutuy. Sí, señor, en las selvas en Colombia en 2023. Sobre eso hay libros, sobre eso hay películas, sí. Una bien merecida fama que lo va a llevar a la eternidad al general Sánchez. Pero de ahí a dar el paso a revivir la figura de un ministro de Defensa Militar, eso lo tuvimos en Colombia hasta el año 91, cuando el expresidente Gaviria, en ese momento presidente de Colombia, 91, Camila, han pasado 34 nombra a Rafael Pardo como primer civil, y desde ahí eran civiles al frente de esa cartera. Y el ejercicio de eso, el mensaje es de subordinación. Los militares respetan el mando civil y las decisiones de la democracia, que en teoría es una de las banderas de la izquierda que rompió el presidente Gustavo Petro. Sí, Néstor, este es un nombramiento que está causando mucha polémica en redes sociales. Mucha gente se pregunta además que cuál es la seriedad de estos nombramientos si el general apenas llevaba un mes, iba a cumplir un mes como jefe de seguridad de la Casa de Nariño, por qué la relación tan cercana con el presidente, y en el fondo, Néstor, muchos exministros de defensa diciendo aquí no importa el nombre, no es porque sea el general Sánchez, es por lo que eso significa en la institución. Y muy rápido, le doy 2 tendencias. Mbappé por el 3-1 del Real Madrid, que es bueno, la noticia para los amantes del deporte, y numeral Shakira en Barranquilla. Llegó el día, hoy la loba se sube al escenario en Barranquilla, en su tierra. Las puertas se abren a las 6 de la tarde, Shakira se monta al escenario a las 10 de la noche, y desde ayer hay gente acampando en el Metropolitano. Porque las filas esta mañana en Barranquilla son de gente deseosa para entrar al concierto de Shakira. Para ser el primero, estar ahí en el escenario. Ya le voy a contar de Shakira. Antes, Enrique, sobre Mbappé, los 3 golazos, no fueron 3 goles, fueron 3 golazos con los que el Real Madrid volvió a ser el legendario Real Madrid. Sí, buenos días, Néstor. Desde luego es el partido, seguramente el mejor partido que ha jugado Mbappé con el Real Madrid. Magnifique, genio y campeón, dicen Marca Jazz, pero la portada que más se reproduce hoy aquí es la de un periódico francés, L'Équipe, que tiene en su portada 3 olés a toda página, con la foto evidentemente de Kylian Mbappé. Los madridistas respiran tranquilos, no solo por el buen momento de juego del equipo, sino porque el francés, el fichaje más caro de la historia del club, parece definitivamente haberse adaptado al equipo y está en la mejor forma posible, Néstor. Enrique, gracias. Ya volveremos con las noticias desde Europa, 5:38 minutos. Y sobre Shakira, las filas que hay en este momento son larguísimas. Ya la gente en Barranquilla está preparada. Le dicen La Loba, que es un nombre que a mí no me gusta, pero cientos de fans han llegado al Metropolitano haciendo fila ya para el concierto de esta noche, que es el primero. Mañana viernes se volverá a presentar Shakira en su ciudad. Vanessa Saldarriaga. Néstor, buenos días. Y es la manada la que está esperando en este caso a La Loba, que estará abriendo las puertas del Estadio Metropolitano sobre las 6 de la tarde. Se tenía previsto inicialmente que fuera desde las 4, pero debido a problemas logísticos y de producción, esto ha tenido que ser postergado, y con esto también el inicio del show, que ya no será a las 8 de la noche, sino a las 10 de la noche. Aún así, todo está siendo en estos momentos coordinado para que se pueda cumplir con el itinerario y, por supuesto, con los detalles del desarrollo del concierto. A propósito, estamos viendo en nuestro canal de YouTube las imágenes de las personas que pasaron anoche en sillas y también en tiendas de acampar para tener los primeros puestos en este concierto. Escuchemos lo que dice una de las personas que pasó ayer anoche. Bueno, primero que todo no he dormido, pero pasé la noche aquí afuera del estadio porque sueño con este concierto desde que estoy niña. Y es que desde hace 19 años Shakira no se presenta en Barranquilla en medio de una gira. Solo hace 8 estuvo presente en medio de la inauguración o del cierre, de los Juegos Centroamericanos. También estuvimos conversando con fans quienes hablan de que tienen la expectativa millón por este concierto. Súper excelente, las expectativas las tenemos por lo alto porque vamos por fin a tener nuevamente a Shakira después de tantos años aquí en Barranquilla. Pero también están quienes se quejan pues debido a problemas de logística en la zona externa. Solo hasta las 4 de la mañana fueron organizadas las personas que llegaron a hacer la fila desde las 5 de la tarde de ayer. Algunos incluso les indicaron que tenían que separarse por sectores para ingresos de occidental y de oriental. Barranquilla está expectativo por este concierto y amanece hoy con 27 grados.
empleados. Vanessa, no me sorprende verla con la camiseta de Shakira hoy como toda esta semana, ¿cierto? No, pues estamos shakirísticos con la camisa, pero déjeme preguntarle, ¿qué tiene en la cabeza? Pues este es un elemento que se utiliza mucho para la danza árabe. Shakira los ha empleado en algún momento y hoy hace parte de la decoración, así como también el caderín que se coloca para bailar y para mover las caderas, que también lo tengo. No tengo que preguntar que usted va para el concierto de esta noche. No, pues vamos a ver como periodistas y también como seguidores de Shakira. Gracias, Vanessa. 5 de la mañana, 40 minutos. La gran noticia de Colombia es el nombramiento del general Pedro Sánchez, el hombre que hizo la operación de rescate, se llamó la Operación Esperanza, de los niños Mucutuy, que estuvieron perdidos 40 días en las selvas del departamento de Guaviare, en el Amazonas colombiano. Bien por él que los logró rescatar, pasó a la celebridad, porque sobre su gesta, la de sus hombres, hubo libros, películas, documentales. De ahí pasó al ser el jefe de seguridad del presidente Gustavo Petro, y ayer en la tarde el presidente Petro lo anunció como nuevo ministro de Defensa. Él, que lleva 30 años en la Fuerza Aérea Colombiana, de la que es brigadier general. Mientras generales mataban niños en Palestina, generales colombianos salvaban niños en la selva amazónica colombiana, y por eso he querido que el próximo ministro de Defensa, lo he conversado con la cúpula que sigue en su reflexión, sea el general Pedro Sánchez. Y con el general Pedro Sánchez se rompe una tradición, 34 años desde cuando el presidente Gaviria en 1991, agosto del 91, completando su primer año, entonces nombró a Rafael Pardo como ministro de Defensa, que significa la subordinación de los militares al poder civil. Eso es lo que está rompiendo el presidente Gustavo Petro, que además se arriesga, porque el general Sánchez es un hombre joven, es brigadier general, de los 3 rangos que tiene el generalato, es el más bajo, viene después mayor general y después general full, como le dicen los militares. Por encima de él, por rango y antigüedad, hay 29 militares en el Ejército, en la Fuerza Aérea, en la Armada Nacional e inclusive en la Policía, que por supuesto no podrían hacerle caso porque allí se respeta rango y antigüedad. Hablando de este golpe, de este remesón, el general Guillermo León fue comandante de la Fuerza Aérea de Colombia. Es que asuma el señor general como ministro de Defensa Nacional en su condición de activo. Y ante esa situación, y estando dentro de la línea de mando de los militares en actividad de cada una de las instituciones y el Comando General, así como el presidente de la República, podrían suscitar la renuncia y el retiro de generales y almirantes que están... La solución aparentemente es que el general pida la baja, el general Sánchez, nuevo ministro de Defensa. ¿Qué es lo que aparentemente va a pasar hoy? Lo están anunciando desde anoche, no ha sucedido. Dice que a las 10 de la mañana va al comando de la Fuerza Aérea a pedir la baja y asumiría entonces como ministro de Defensa Civil, porque si no, habría remesón en las fuerzas militares. Del Ejército, el general Jorge Eduardo Mora fue comandante de la 8ª División. La jugada maestra que está haciendo el presidente, yo creo que tiene un grado de perversidad al querer humillar al mando institucional y a los generales menos antiguos para decirles, bueno, se van a quedar ahí y van a tener que aguantar o van a tener que tolerar las instrucciones, órdenes y direccionamientos del Ministerio de Defensa. Hasta este momento, el general Sánchez, repito, no ha presentado la solicitud de retiro de la Fuerza Aérea Colombiana. Hay también el cuento de que tendrían que pasar 3 meses para efectos prestacionales, es decir, cuando un general se va, sigue devengando durante los siguientes 3 meses al retiro de su ejército, pero solamente por razones de carácter laboral, de la vinculación laboral con las fuerzas militares. Hablando de este terremoto político, decisión tomada por el presidente Petro, la exministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez. O el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca. Celebramos con beneplácito el anuncio del señor presidente Gustavo Petro sobre la designación del general Pedro Sánchez como nuevo ministro de Defensa. Su experiencia y su liderazgo demostrado a lo largo de su ejercicio
como militar y su gran sensibilidad social que hemos visto en la Operación Esperanza, que logró el rescate de los niños en el Amazonas, serán claves para los desafíos que tiene este país en materia de seguridad. La exministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez. Realmente tengo dudas de que esto implique realmente el retiro por la razón que estoy dando, porque es que el ministro no hace parte de la línea de mando. El ministro es el que articula esa relación entre el presidente y la línea de mando. El que es comandante en jefe de las fuerzas militares es el presidente de la República. Por eso no creo que sea estrictamente necesario salir de generales. Nombrado el general Sánchez como ministro de Defensa, por supuesto, viene el debate político del Centro Democrático, el parlamentario Andrés Forero. Con la decisión de nombrar al general Sánchez en el Ministerio de Defensa, el presidente de la República está dando al traste con la tradición civilista de los últimos 30 años en Colombia de no nombrar a cargo de esa cartera a un militar activo. Adicionalmente, de un plumazo, está forzando el retiro de cerca de 10 generales en la peor crisis de seguridad. 5:46 minutos, así que ven ustedes allí la inmensa controversia. En las próximas horas, seguramente esta misma mañana, el general Sánchez tomará una decisión de si es ministro de Defensa con el cargo de general activo o va a pasar al retiro, como parece, como indican sus amigos. Stephanie Valencia. Néstor, buenos días. Él ascendió el pasado diciembre de 2024 al grado de mayor general. Pedro Arnulfo Sánchez es un oficial que tiene una carrera muy destacada de 35 años en la Fuerza Aérea Colombiana. Hasta noviembre del año pasado él lideró el Comando Conjunto de Operaciones Especiales, que es un cargo muy importante y clave en las fuerzas militares. Estando en esa posición, él lideró la Operación Esperanza, con la que rescataron a los 4 niños Mucutuy que estuvieron 40 días desaparecidos en las selvas del Guaviare luego de un accidente aéreo. Pero también durante su carrera se ha destacado por otras importantes operaciones, como la Operación Perseo, que lideró en el Cauca, con la que, recordemos, se recuperó el corregimiento del Plateado en Argelia, donde hace 7 años no ingresaba la fuerza pública y todo estaba bajo el dominio de las disidencias de las FARC. Pues a raíz de todos estos resultados, él fue nombrado hace poco tiempo como jefe de seguridad del presidente de la República, y ahora estamos viendo que es nombrado ahora como ministro de la Defensa tras la salida del ministro Velázquez. Todo esto ha generado, por supuesto, reacciones y críticas desde militares en retiro hasta de analistas que ven esta decisión como una humillación al mando institucional y a los generales más antiguos. La principal preocupación de ellos, de los analistas y de los militares, es que es posible que los generales más antiguos no respondan a su mando o a ese llamado de autoridad del general Sánchez, debido a que es o que tiene una menor antigüedad. O por otro lado, hay otra posibilidad, y es que se pueda venir una gran oleada de retiros voluntarios por parte de los oficiales de más alto rango que hoy tiene Colombia. Escuchemos lo que dice Jorge Mantilla, investigador de conflicto. En un contexto de debilitamiento de la fuerza pública, de disminución de las capacidades y de crisis de orden público, queda el interrogante sobre la capacidad de mando que el general Sánchez tendrá sobre las fuerzas militares, pero además también de articulación con otros sectores y entidades del Estado. Dicen ellos que si el presidente quería mostrar o que quería nombrar en esa cartera a un militar, pues hubiera podido nombrar a los 32 uniformados, a los 32 generales que están por encima del general Sánchez para poder asumir este cargo. Hasta altas horas en la Casa de Nariño hubo reuniones desde la parte jurídica, incluso de algunos integrantes también de las fuerzas militares, para definir la situación jurídica del general Sánchez y determinar si es necesario su retiro de la institución para asumir como ministro de Defensa, o si puede hacerlo en calidad de militar activo sin afectar la cadena de mando o la carrera militar de los generales que llevan mucho más tiempo en la institución. Stephanie Valencia, Blue Radio. Que llevan más tiempo, Stephanie, gracias, y que tienen un rango mayor, y ese es el problema. 5:49, el saliente ministro de Defensa da su última declaración, no hablando de la crisis de orden público, sino hablando de Papá Pitufo, el contrabandista, el mafioso que se les metió a la campaña hace 3 años y que después se metió al gobierno. Porque cuando hay un conocimiento de años sobre las actividades de contrabando de él y su organización, no ha pasado nada? Y me enteré de muchas protecciones que hubo, de muchos ámbitos, políticos, económicos y también desde la Policía Nacional particularmente. Del escándalo de Papá Pitufo, aclara el director de la Unidad Nacional de Protección, que no dijo ante la Fiscalía
que el presidente Petro se reunió en 2 oportunidades con Papá Pitufo. Dice que al presidente lo engañaron, hablando aquí en Blue Radio. Mi pálpito es que al doctor Petro lo engañaron, lo pudieron haber engañado, por lo menos Vendrell lo engañó, y no sé si en eso estuvo con Benedetti. Ahí está la foto, que no es una prueba, pero que muestra que tienen mucha familiaridad. Lo engañaron en España, no le avisaron que ahí está el tipo, lo que yo pienso. Que fue a sus espaldas 5:50 minutos. El abogado de Papá Pitufo, que está a punto de ser extraditado desde Portugal, está buscando una negociación con la Fiscalía, con todos los muchos secretos que tiene en su poder. Juan Esteban Quintero. Néstor, buenos días. El abogado John Villamil, defensor de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, confirmó que la audiencia de apelación de la medida de aseguramiento contra su cliente se llevará a cabo el 14 de marzo en el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá. Según explicó, si la medida es revocada, Marín Buitrago quedaría sin orden de captura, lo que podría afectar su proceso de extradición. Recordemos que Marín se encuentra bajo la vigilancia de las autoridades en Portugal. También este abogado negó que su cliente esté negociando con la Fiscalía o que se haya planteado la posibilidad de una colaboración en el proceso por cohecho y lavado de activos por el que fue imputado y que además salpica a miembros de la Policía Fiscal Aduanera y a la DIAN. Para nada, no hay lugar a cooperar en algo que no consideramos que haya sido un delito todo, pues, en esta etapa. Las historias de la ciudad, 5 de la mañana, 52 minutos. Esta mañana, desde el centro de Bogotá, desde la zona Rafael Uribe, el ojo de la noche, Eduard Porras. Néstor, muy buenos días para usted, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Aquí está la información con los hechos más importantes ocurridos en la capital del país mientras que ustedes dormían. El ojo de la noche se encuentra en la calle 51 Sur con Avenida Caracas. Estamos frente a la estación El Consuelo. Ustedes no lo van a creer, pero eran muchas las denuncias que habíamos recibido donde la gente manifestaba que aquí nadie paga pasaje. Y efectivamente encontramos que desde las 4 de la mañana hacen fila para colarse las personas en el costado norte de la estación. No hemos visto ni una sola persona que saque tarjeta, y a medida que avanzan los minutos son más y más los usuarios que hasta arriesgan su integridad pasándose la avenida Caracas rápidamente para subirse al sistema Transmilenio sin pagar pasaje. La mayoría de personas tienen una estación hacia el sur, que es la estación Molinos, pero esta tiene algunas rejas bastante altas, lo que les impide colarse, y por eso prefieren caminar hacia el sur, donde queda esta estación, y aquí fácilmente no hay vigilantes, no hay policía, y les repito, nadie, absolutamente nadie gasta un peso, mueve su tarjeta para ingresar al sistema Transmilenio. Hablemos ahora de las protestas y bloqueos anoche, esta vez en la calle 22 con Avenida de la Circunvalación, donde los residentes de esta zona de Bogotá dicen que llevan varios días sin el servicio de agua. Por eso decidieron sacar sus ollas, sacar pitos, sacar bubucelas, y escuchen ustedes mismos lo que se vivió anoche en el centro de Bogotá. El acueducto se pronunció a través de un comunicado manifestando que efectivamente están realizando una reparación en uno de los tanques, e infortunadamente la línea que distribuye el agua a este sector de la capital del país no se identificó. Por eso enviaron algunos carrotanques, por eso siguen trabajando para evitar inconvenientes con la ciudadanía, pero dicen ellos que si no les llega el agua, seguirán bloqueando este punto del centro de la ciudad. Eduard Porras, Blue Radio. Eduard, ahora 5 de la mañana, 54 minutos, comienza a tomar forma el anuncio de movilización que hizo el gobierno del presidente Petro, el propio presidente, ante la noticia de que la Corte Constitucional podría tumbarle su reforma pensional. La ponencia del magistrado Ibáñez va en ese sentido. Ayer el nuevo ministro de Trabajo, ya posesionado, estuvo reunido con la gente de la CUT, planeando cómo será la movilización, hablando desde esa sede sobre el futuro de la pensional. Una preocupación, si se quiere, y una atención especial sobre
lo que será el control constitucional de la Corte a la reforma pensional, a la nueva ley de pensiones, y por supuesto que vamos a necesitar también la acción de los trabajadores. Y van efectivamente a presionar a la Corte Constitucional para que no tumbe la reforma pensional. Fabio Arias, presidente de la CUT. Movilizaciones, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, 9 de abril, Día Nacional de las Víctimas, y el exitoso y grandioso 1 de mayo que vamos a hacer para acompañar toda esta calle, y toda esta calle. Es una movilización, anuncio hecho al lado del ministro de Trabajo, una movilización de las que no hay muchas en Colombia, promovida por el propio gobierno. 5:56 minutos. A propósito, la llegada de Verde, Sanguino, por ejemplo, nuevo ministro de Trabajo del Partido Verde al gobierno, desató una crisis política en esa colectividad. Anuncian un nuevo partido y piden la decisión algunos de los parlamentarios, por ejemplo, Catherine Jubinao y Catherine Miranda. Una de ellas, la parlamentaria de los Verdes, Catherine Jubinao. Que a nuestro juicio es un relacionamiento ni más ni menos como lo que siempre criticamos y ni más ni menos que como lo que siempre el presidente Petro criticó. De manera que son razones netamente políticas. Aquí no hay ninguna, digamos, animadversión personal. 6 parlamentarios de los Verdes, entre ellas Angélica Lozano, la esposa de Claudia López, que aparentemente es tras cuya candidatura están. Van a apoyar todos ellos la candidatura de Claudia López. Hablando de eso, Catherine Miranda. La apuesta que tenemos es un divorcio tranquilo, sin la necesidad de crear más fracturas de las que ya existen actualmente. No somos los únicos. Realmente a nivel nacional. Esta es la ruptura política del día. Ahora la noticia económica de este jueves, Víctor Grosso. Néstor, buenos días. Las ganancias de los bancos que operan en Colombia se estabilizaron durante el 2024, dejaron de caer y encontraron un piso. Luego de desplomarse más de un 40%, en el 2023, el año pasado, las utilidades del sector bancario aumentaron un 2,34%, llegando hasta los 8,32 billones de pesos. Este incremento se da en medio de la reactivación que viene presentando la economía y la caída en las tasas de interés, aunque la cartera crediticia sigue estancada, reflejando el temor que tienen empresas y personas en endeudarse en este momento. Las deudas de los clientes bancarios sumaron 708,84 billones de pesos, una cartera crediticia que bajó 1,5% frente al 2023. Esta es información oficial de la Superintendencia Financiera. Los créditos para las empresas subieron 0,8%, para vivienda 3,5%, los microcréditos aumentaron un 3,5%, mientras que los créditos de consumo se desplomaron un 8%. Mucha gente moderando, por ejemplo, el uso de su tarjeta de crédito. El índice de calidad de la cartera bajó de 5 al 4,7%, lo que muestra que la gran mayoría de los préstamos, más del 95%, están al día. Aunque la cartera se haya estancado y las utilidades no es que crezcan mucho, hay otros indicadores que de todas formas muestran que Colombia cuenta en este momento con un sistema financiero muy sólido. Víctor Grosso, datayfx.com. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Cuando un chiste deja de ser chiste y se vuelve una ofensa. Pasa mucho, ¿verdad? Que nuestra pareja hace un chiste, hace una broma delante de nuestros amigos y nosotros nos reímos, pero en el fondo no nos da risa, nos duele. No sé si hace poco viste un video de la esposa de un jugador de fútbol que había hecho un autogol recientemente y ella en sus redes se estaba maquillando y él pasó y le hizo un chiste, ¿no? Una broma sobre el tema, pero él en su cara se notó que le dolió y le dolió mucho porque no era un chiste cualquiera de un seguidor, sino de su esposa. Esto pasa muchas veces en nuestra pareja. Cuando es chiste y cuando no, cuando para el otro es doloroso, cuando para el otro siente que estás traicionando su confianza, o también cuando sabemos que tiene un tinte, ¿no? Que le estás diciendo algo más, como por ejemplo burlándote de su familia o burlándote de la población donde nació, ahí ya deja de ser chistoso. Y a veces decimos, ay no, pero tan delicado, se enoja por eso. Sí, si es molesto para él, por amor, no lo deberías hacer, y si es molesto para ti, por amor, no lo debería hacer y se lo debes decir. Recuerda, no te aguantes ni te divorcies. Hay otro camino. El periodismo no tiene apellidos.
Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días, son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Los saludo en este amanecer. Hoy es jueves 20 de febrero. Al nuevo ministro de Defensa, al general Sánchez, le están dando desde anoche un recibimiento a sangre y fuego. Diferentes grupos terroristas que esta mañana atacaron sin ninguna clemencia en Cúcuta, en Villa del Rosario, en Popayán y en El Plateado, que es ese corregimiento en donde llevan 3 días atacando con drones los disidentes de las FARC. Todos estos ataques simultáneos, unos a un CAI de la policía, a un peaje, a un colegio, ataques que cogen al Ministerio de Defensa en la inmensa controversia por el nombramiento del general Sánchez como su nuevo titular. Bienvenidos, esta es la gran historia del día. El general Sánchez, nombrado por el presidente Petro, con el cual se rompen 34 años de tradición, 34 años de la subordinación de militares a un civil, que fue lo que hizo entonces en 1991 el gobierno del presidente César Gaviria. Nombró a Rafael Pardo audazmente como el ministro de Defensa Civil, que quiere decir aquí la defensa, la seguridad de Colombia está en manos de civiles, los militares hacen caso y obedecen según normas de la democracia. Hasta ese día, un militar había sido el ministro, el último fue el general Oscar Botero, o el penúltimo, porque ahora llega un militar nombrado anoche por el presidente Petro. Esta había sido paradójicamente una de las banderas de la izquierda, que ahora rompe el gobierno de izquierda, el gobierno progresista, con el agravante de que el nombrado es más joven, tiene menor antigüedad y menor rango que los miembros de toda la cúpula militar y de policía. Un hecho también inédito y que podría, en teoría, afectar la línea de mando. Tan grave, tan inusual es la situación esta mañana de tener un general de 52 años mandando a generales mucho mayores o de más alta graduación, que se anuncia para esta mañana la baja del general Sánchez, que aparentemente, se informa de manera extraoficial, va a ir al comando de la Fuerza Aérea, que es el arma en donde ha trabajado durante más de 30 años, a pedir su retiro, su baja, para poder posesionarse como ministro de Defensa. Es decir, el general Sánchez pide la baja, o pediría, o tal vez puede pedir la baja, 30 años después del servicio en la Fuerza Aérea, para que como militar en buen retiro asuma como ministro de Defensa a darle órdenes a esos generales que hoy son los que son sus jefes y los que le dan la orden a él. Es decir, para pasar a mandar necesitaría pasar al retiro. Y había hasta anoche una duda sobre los 3 meses de alta que tiene un militar en Colombia, que son 3 meses para efectos prestacionales. Es decir, cuando se va un general, sigue devengando el sueldo durante 3 meses. Se lo considera que todavía está activo, pero solamente para efectos prestacionales. El general Sánchez tendría que pedir la baja hoy y renunciar también a su vinculación laboral con la Fuerza Aérea Colombiana. Si hipotéticamente el general Sánchez no pidiera la baja, tendría que salir hoy toda la cúpula militar, toda la jerarquía militar, muchos mandos militares, inclusive fuera de Bogotá, que son más viejos y tienen mayor graduación que él, que están por encima de él en rango. Él es mayor general desde hace 2 meses, era brigadier general hasta julio, y hay muchos generales full, como le dicen en el ejército, que están por encima de él. Bienvenidos con estas controversias. Arrancamos. El presidente Petro termina relacionándolo todo. Dice que escogió al general Sánchez porque salvó la vida de niños, no como generales israelíes que bombardean y matan niños en Gaza, que fue mal momento para decirlo, porque hoy en Gaza están entregando a un bebé asesinado por estos señores, los terroristas de la Franja de Gaza, los palestinos, que en octubre del año 2023 se metieron y pusieron la primera piedra, el primer ataque en esta incesante cadena de ataques terroristas en el Medio Oriente. El presidente Petro de eso no ha dicho
absolutamente nada. Ya les vamos a contar del terrorismo de esta mañana en norte de Santander, en Popayán, en diferentes regiones del país, del paro armado en el departamento del Chocó y de la protesta de gobernadores ante el presidente Petro, con quienes estuvieron reunidos ayer, gobernadores de todo el país reclamándole por plata, por falta de ejecución, por falta de vías, pero especialmente por el tema de la seguridad o de la inseguridad mejor. La situación más grave es en norte de Santander, en donde, repito, el ELN destruyó el peaje de la autopista al puente Simón Bolívar en la frontera y luego atacó el CAI de la policía. Ambos ataques en Villa del Rosario, que está ahí pegado a Cúcuta en el área metropolitana. Hay 4 trabajadores de ese peaje que quedó totalmente destruido, heridos, y un taxista que estaba pasando en ese momento. ELN, que es el principal sospechoso, como también está detrás del paro armado que hay en este momento en el departamento del Chocó, de donde protesta la gobernadora Nubia Carolina Córdoba, diciendo que su departamento nunca había estado tan mal como hoy por cuenta de esta situación de inseguridad. En segundo les contaré también de los ataques terroristas en otras regiones del país, de la liberación de los 2 hermanitos, el bebé de 9 meses que estuvo secuestrado año y medio y del otro, el mayor, que también fue asesinado en la incursión en la Franja de Gaza cuando arrancó el ataque a los kibutz, que es la noticia internacional del momento. Les hablaré también del espaldarazo que le está dando Donald Trump a Vladimir Putin. Está dejando solo al presidente Zelensky después de todo el apoyo de billones de dólares. Zelensky ahora, a ojos de Trump, comprando la teoría de Putin, es un dictador que no quiso convocar el año pasado elecciones. Claro, no iba a convocar elecciones porque es un país invadido. De eso dice el presidente Petro que él ha preferido la neutralidad, como si en asuntos de un invasor y de un invadido pudiera haber neutralidad. Lo más importante enseguida, bienvenidos, hoy es jueves, es el Día del Gato. Se celebra desde la época de Bill Clinton, del presidente que tenía a Sox, así se llamaba el gatico, que murió, recuerden ustedes, hace 20 y tantos años, que fue en ese momento la sensación, cuando no había redes sociales. Y es el día del camarógrafo y del fotógrafo. Felicitaciones a mis colegas, que los hay estupendos en Colombia. Enseguida el resumen lo preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Mire, Héctor, mi papacho lo acabaron de explotar el peaje. Una serie de atentados sacude la noche de este miércoles el área metropolitana de Cúcuta. El hecho con más trascendencia ocurrió en el municipio de Villa del Rosario, en la autopista internacional. Fue atacado con artefactos explosivos el peaje que comunica hacia el puente internacional Simón Bolívar. Paralelo a esto, la estación de policía ubicada en Villa del Rosario, también cerca al lugar donde están los desplazados del Catatumbo, recibió un hostigamiento. Mi mamá que usted no estaba dentro del CAI. No, yo no estaba dentro del CAI. Afuera. Paralelo a eso, se reportan otras detonaciones en la Ciudadela de la Libertad, también en Atalaya. Unidades de red de apoyo son drones que lanzaron a la carceleta. Drones que lanzaron a la carceleta. 5 chelos, unidades pendientes ahí, por favor. El ataque terrorista se registró hasta las 9:30 de la noche. A esta hora, 2 explosivos detonaron en el sector de la carrera 9ª, junto a la carceleta de detención transitoria de la capital del Cauca. Coronel John Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana de Popayán. Se presentan 2 detonaciones. En el momento de ya se hace una verificación en el terreno, se logra únicamente establecer tener daños materiales. Consuelo Chantre, secretaria de Gobierno de Popayán. No hay ningún herido. Podemos dar un parte de tranquilidad a todos los familiares de los sindicados que se encuentran ahí detenidos, que no hay heridos, tampoco el personal de custodia. Por tercer día consecutivo fue atacado con drones el corregimiento del Plateado, municipio de Argelia, en el sur del departamento del Cauca. En las últimas horas un dron cayó en la escuela del pueblo. Por fortuna, no había niños estudiando en el momento en el que cayó el explosivo en el patio de recreo. La explosión causó daños en los salones de clases. La gente toda está subiendo a la escuela. La gente está subiendo a la escuela, no sé. Hoy cayó en una casa. En las últimas horas, el ejército confirmó que fueron detonados más de 50 artefactos explosivos que iban a ser utilizados para atentar contra la fuerza pública y la población civil por parte de las disidencias de las FARC en el corregimiento de San Antonio, esto en Jamundí, Valle del Cauca. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toros. Hoy podemos ver que en Jamundí, la zona rural, y el ejército está en la zona rural. Ayer se hizo una incautación muy grande de explosivos precisamente en la zona de Villa Colombia. Mientras generales mataban niños en Palestina, generales
colombianos salvaban niños en la selva amazónica colombiana, y por eso he querido que el próximo ministro de Defensa sea el general Pedro Sánchez. Y en medio de esta escalada terrorista en varias zonas del país, hay polémica por el nombramiento del general Pedro Sánchez como nuevo ministro de Defensa. 35 años después, un militar regresa al Ministerio de Defensa. El mayor general Pedro Sánchez, que rescató a los niños perdidos en el Guaviare, reemplazará a Iván Velázquez. El oficial de la FAC pasará al retiro para asumir el cargo. Excomandante de la 8ª División, general Jorge Eduardo Mora. Pues hombre, nombre al militar de mayor antigüedad. ¿Por qué tiene que nombrar un militar que está por debajo de casi 20 generales y almirantes que en estos momentos están en actividad? La exministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez. El ministro es el que articula esa relación entre el presidente y la línea de mando. El que es comandante en jefe en las fuerzas militares es el presidente. Andrés Forero, representante por el Centro Democrático. El presidente de la República está forzando el retiro de cerca de 10 generales en la peor crisis de seguridad de los últimos años. El presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca. Celebramos con beneplácito el anuncio del señor presidente Gustavo Petro sobre la designación del general Pedro Sánchez como nuevo ministro de Defensa. Su experiencia y su liderazgo demostrado a lo largo de su ejercicio como militar. Tras la llegada del nuevo director de la policía, el general Carlos Triana, se espera un remesón en la institución, pues cerca de 60 oficiales serán enviados a retiro. El general Triana destacó que la salida responde a dinámicas propias de la policía, tratadas en el proceso de empalme con el exdirector, el general William Salamanca. Augusto Rodríguez, que es el director de la Unidad Nacional de Protección, reveló detalles sobre la relación del gobierno del presidente Gustavo Petro con Diego Marín, alias Papá Pitufo, y aseguró que el presidente pudo haber sido engañado en el proceso. Mi pálpito es que al doctor Petro lo engañaron, lo pudieron engañar, por lo menos Vendrell lo engañó, y no sé si en eso estuvo con Benedetti. Ahí está la foto, que no es una prueba, pero que muestra que tiene mucha familiaridad. Lo engañaron. Para más, no hay lugar a cooperar en algo que no consideramos que haya sido un delito todo, pues, en esta etapa. El abogado John Villamil, defensor de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, negó que su cliente esté negociando con la fiscalía o que se haya planteado la posibilidad de una colaboración en el proceso por cohecho y lavado de activos. Bueno, gracias a todas y todos por haberme escuchado largamente. Varios gobernadores le hicieron duros reclamos al presidente Gustavo Petro por la delicada situación de orden público que enfrentan sus regiones. Cuando el jefe de Estado se retiraba del recinto tras oír las denuncias, la gobernadora del Tolima lo impidió. Pero necesito unas respuestas claras, precisas y concisas en torno a esos temas, y yo creo que todos los gobernadores también las están esperando. Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó. Yo jamás había visto las vías de mi territorio, las carreteras de mi territorio hoy selladas con banderas y con pipetas, con cilindros bomba. He insistido en que es injusto que estos dos grupos se disputen el territorio a expensas de la ciudadanía, a expensas del dolor y el sufrimiento del territorio. William Villamizar, gobernador de Norte de Santander. Señor presidente, nos preguntábamos todos, ¿ha funcionado la política de paz total? ¿Llegaremos a un tema de paz parcial o definitivamente no se va a poder lograr? Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca. Ese es uno de los temores que tenemos, de que algunas regiones se conviertan en ese catatumbo y que se sigan haciendo conmociones interiores en cada uno de los departamentos cuando eso no es lo que soluciona el problema. La Fiscalía General de la Nación expidió una orden de captura con fines de extradición contra Giovanni Rojas, alias Araña. La fiscal Luz Adriana Camargo firmó la medida y funcionarios del CTI notificaron la decisión mientras el detenido permanece bajo custodia de la Policía Nacional. Aunque el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, es una entidad del gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro cuestionó su decisión de expedir un decreto que permite la importación de marihuana con fines medicinales desde Canadá. Dice Petro que le están poniendo condiciones. Ahora me está pidiendo el ICA, ministra de Agricultura, permiso, me lo escribe usted, para importar moños de marihuana para medicina, ¿cómo es? Cannabis medicina. 2 días después de que el Ministerio de Salud anunciara que cumpliría con las órdenes de la Corte Constitucional, le pidió al alto tribunal anular una de ellas, la que reajustaría la cifra que se paga para atender a cada uno de los afiliados al sistema de salud. El director de la Unión de IPS de Colombia, Jorge Toro. Vamos a tener que ver más aplazamientos de servicios ambulatorios, la negación de servicios en los servicios de hospitalización, en los servicios de cirugía, el aplazamiento de cirugías programadas. El usuario es el que se va a ver muy afectado.
Dictador sin elecciones es el calificativo más duro dado por parte del presidente Trump al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Lo dijo no una, sino dos veces. La primera fue en una publicación en sus redes sociales y la segunda durante un discurso en la instalación de un fondo financiado por Arabia Saudita. A dictator without elections. Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. Gotta move fast. Los comentarios del mandatario llegaron luego de que Zelensky dijera que Trump vive rodeado de un ambiente de desinformación sobre la guerra en Ucrania. Esto porque el mandatario estadounidense había sugerido que la guerra la habían iniciado Zelensky. El día de hoy se vive en Israel como un día de duelo. Hamás ha entregado los cadáveres de los niños más pequeños secuestrados el 7 de octubre, 2 hermanos de 9 meses y 4 años al momento del secuestro. También los cuerpos de su madre y de un hombre de 83 años. Según Hamás, todos murieron producto de los bombardeos israelíes. La entrega de los cadáveres se produce a menos de 2 semanas del fin de la primera fase del alto al fuego, sin que se haya acordado la segunda fase. Según UNICEF, en Gaza han muerto más de 17.000 niños. Mucha atención, Dairo Moreno igualó el récord que ostentaba Radamel Falcao García como el mayor goleador nacido en Colombia tras su anotación en el clásico del eje cafetero entre Once Caldas de Manizales y Deportivo Pereira. Además, James Rodríguez anotó su segundo gol con el León de México. Lo hizo para darle el empate a su equipo ante el América por la 9ª fecha de la Liga Mexicana. Esto dijo el capitán de la Selección Colombia al término del partido. Sí, estamos líderes, seguimos invictos. Queríamos haber ganado hoy y bueno, es un empate y bueno. Estás escuchando Blue Radio. Un millón. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Colombia es un país de guerrillas y de múltiples violencias. La ciudad aún no se repone del secuestro masivo de 140 personas. Tras la firma de la paz con las FARC en 2016, solo sobrevive un grupo insurgente, el Ejército de Liberación Nacional. El ELN es una organización político-militar. Aquí no puede entrar cualquiera. Hoy todos hablan del ELN, pero muy pocos conocen su historia. Y esta serie documental titulada ELN, Entre Fusiles y Diálogos, 60 años de la guerrilla más vieja de América Latina, podrán escucharla en Boombox o en su plataforma de audio favorita. Boombox. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos esta mañana y alerta. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. En Cúcuta, sumados a los 4 de anoche, 4 explosiones, 2 en Cúcuta, 2 en Villa del Rosario. El que acaba de suceder es en la vía Los Patios desde Cúcuta o en Villa del Rosario, que queda ahí muy cerquita. Richard Quiñones. Así es, Néstor, todos los municipios se conectan porque hacen parte del área metropolitana de Cúcuta. Le cuento que nosotros ya estamos en el lugar, en el peaje donde se presentó esta primera detonación. Le voy a describir un poco el panorama para que entendamos al momento lo que está ocurriendo. El techo está totalmente destruido, más del 90% de la infraestructura comprometida. Incluso en este momento los trabajadores están tratando de remover los escombros para tratar de habilitar uno de los carriles. Evidentemente se van a suspender todas las actividades aquí. Nos acompaña a esta hora el secretario de Seguridad del Departamento de Norte de Santander, George Quintero, porque se ofrece una jugosa recompensa para quienes brinden información que permita dar con el paradero de los responsables de este hecho, que preliminarmente, y las autoridades nos están confirmando, podría tratarse del ELN. Bienvenido a Blue Radio, secretario, y cuéntenos, ¿qué más ha pasado en estas últimas horas? Porque incluso tenemos un nuevo ataque en San Rafael. Richard, muy buenos días, un saludo especial. Como ustedes lo pueden ver, estamos acá en el sitio donde presentó uno de los actos terroristas y precisamente estando acá, hace menos de 5 minutos estalló otro o detonó otro
artefacto explosivo en uno de los CAI también de la ciudad de Cúcuta. Lamentable la situación. La Gobernación de Norte de Santander ofrece hasta 100 millones de pesos por información que conduzca al esclarecimiento de los hechos terroristas que se vienen presentando. Secretario, lo escucha en este momento Néstor Morales, quien pues va a dirigir la entrevista. Gracias, Richard, muy amable. Secretario, buenos días. ¿El ataque que acaba de producirse es dónde? Néstor, muy buenos días. Un saludo especial. Estamos sobre la vía internacional que va de Colombia hacia Venezuela. Ahí en este eje, digamos, en esta zona fue donde se presentaron varios de los atentados. El primero, pues obviamente el CAI de la policía que queda en el centro histórico de la ciudad, a escasas 500 metros, una edificación que está en construcción, que va a ser el comando de policía de Villa del Rosario, que en este momento precisamente estamos trabajando para poderlo entregar, y posteriormente a escasos también unos 300 metros vemos también el peaje como queda destruido con un carro bomba, lo que podemos ver aquí en los escombros. Y avanzando un poquito aquí veo una placa de un vehículo venezolano, la información que se tiene inicialmente. Aquí, doctor Quintero, ¿usted está en este momento, están con Richard en el peaje? Que en este momento nos encontramos acá, precisamente estamos verificando, estamos haciendo un barrido por sitios estratégicos de acá con la misma policía y el ejército, y como se lo decía anterior Néstor, escuchamos una detonación también muy cerca acá y fuerte, donde me están informando en este momento que también atentaron contra un CAI céntrico de la ciudad, y en este momento hay una persona herida ya en esa zona. Este atentado que se acaba de producir, el que usted me dice, ¿es el del CAI? El del CAI, sí. Que se presentó el día de hoy. ¿En dónde fue ese atentado, doctor Quiñones? Doctor Quintero, perdona. Es en el sector del barrio San Rafael, un sector, digamos, muy concurrido, porque son varios colegios que quedan ahí en esa zona. Precisamente en ese momento iban entrando, pues transitando muchos estudiantes en esa zona de Cúcuta. ¿Y hay una persona herida? Sí, me reportan un policial herido en este momento. ¿Y ustedes tienen alguna pista de esta oleada terrorista que comienza anoche? Estamos en desarrollo, pues en la mitad de semejante crisis. ¿Quién es el responsable? Pues la información que tiene la policía y lo que se pudo hablar ayer en el momento, pues, como le digo, hemos seguido toda la noche haciendo verificaciones con la fuerza pública, con dispositivos especiales, todo apunta a que es el ELN, obviamente. La información que se tiene, vamos en este momento, pues en horas de la mañana, a un consejo de seguridad para poder establecer todo y tomar algunas medidas frente a los hechos que se presentaron. Usted, como bien lo sabe, pues venimos de una crisis, o estamos en una crisis como la del Catatumbo, y obviamente se nos suma esta situación en el área metropolitana de Cúcuta, y complejo para poder el primero de los 4 ataques de anoche fue el del explosivo dentro del carro, el carro bomba. No, el primero fue el CAI, donde afectaron, donde inclusive hay videos de estos grupos terroristas que se bajaron a dispararle a las personas que cuidaban y custodiaban en ese momento el CAI. Posteriormente se escuchó otra detonación que fue en la estación, la primera detonación en la estación que se está construyendo, y posteriormente en el peaje, que fue, digamos, el estruendo más grande que hubo, pues obviamente un carro bomba, que fue lo que están reportando en este momento las autoridades que se presentaron. Ese carro bomba, me dicen desde Cúcuta esta mañana, ¿era un carro de placas venezolanas? Por lo menos en el sitio, lo que podemos ver aquí, Néstor, encontramos una placa venezolana. Es lo único, y encontramos un vehículo completamente destruido. En este momento ya está la Fiscalía, está el Cuerpo Técnico de Investigación, está la SIJIN, para poder avanzar la investigación y poder detectar qué fue lo que pasó, pero realmente lo que vemos directamente, vemos destruido un vehículo y un motor de un vehículo aquí cerca al peaje. Sí. Quienes están conectados en este momento por la plataforma, por Ditu en el canal de YouTube, pueden ver las imágenes, porque a la derecha están las imágenes, la fotografía del CAI atacado anoche, y después a la izquierda el video del peaje atacado anoche. Doctor Quintero, le agradezco, lo dejo trabajar, no lo molesto más. Néstor, muchas gracias a ti, y obviamente. Desafortunadamente. ¿Me pone a Richard al teléfono, si es tan amable? Aló. Richard, ¿qué sabemos del atentado terrorista, el que acaba de suceder en esa vía Los Patios? Esto sucedió en el barrio San Rafael. Esa es una ruta muy importante que lleva desde el centro de la ciudad de Cúcuta, muy puntualmente hacia el municipio de Los Patios, y posteriormente tiene una especie de tramo especial que va hacia Villa del Rosario.
El atentado aparentemente es con explosivos. Un uniformado lesionado, tal como lo explica el secretario de Seguridad del departamento. En este momento está acordonado todo el sitio, está restringido el acceso en esta principal ruta de acceso. Y mire, y le voy a contar algo muy especial. También está la vía que conduce desde la ciudad de Cúcuta hacia el batallón, hacia la Brigada 30 del Ejército Nacional, para que dimensionemos cuál es la movilidad que realiza a esta hora. Y pues hay 4 instituciones educativas cerca del lugar de donde ocurrieron estos hechos. Las autoridades, como lo seguimos insistiendo, están en máxima alerta en esa zona de frontera debido pues a esta situación. Se han extremado todas las medidas de seguridad. Hay uniformados en todos los puntos de la zona céntrica, aquí en los otros municipios que hacen parte del área metropolitana de Cúcuta, y el helicóptero Arpías sigue pues haciendo sus rondas en la ciudad, acompañando a la policía y al ejército, que también salieron el día de hoy a las calles. Gracias, Richard. Desde Cúcuta, 6 de la mañana, 25 minutos. Las noticias no son buenas, repito, para quienes llegan a esta hora. Terrorismo. Anoche y esta mañana, hace apenas minutos, estábamos entrevistando al secretario de Seguridad y estalló otro petardo. Terrorismo allí, en el oriente de Colombia, en la frontera con Venezuela. También anoche, simultáneamente, terrorismo en Popayán, en el departamento del Cauca, en donde se registraron 2 explosiones con drones contra un centro de reclusión, una pequeña carceleta, le dicen esta mañana, en Popayán. Desde Popayán informa Fernando Rojas. Néstor, muy buenos días. La situación en la ciudad de Popayán es bastante complicada con los 2 explosivos que se presentaron anoche en la carceleta de la capital del departamento del Cauca. Las autoridades investigan si los explosivos fueron activados a través o soltados desde un dron o estaban puestos en la parte trasera de la carceleta. El coronel John Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana de Popayán. Hace algunos minutos se presenta la activación de unos artefactos explosivos improvisados. Se presentan 2 detonaciones. La parte de atrás de este centro Laura Valencia, que es donde tenemos las personas privadas de la libertad. En el momento ya se hace una verificación en el terreno, se logra únicamente establecer daños materiales, algunos ventanales, algunas tejas. No tenemos personas lesionadas. Las personas privadas de la libertad también se encuentran bien en este momento. Sin embargo, en este momento el personal policial se encuentra en parques, sectores contiguos acá a Laura Valencia, haciendo controles y verificando con el fin de tratar de establecer si de pronto se dio el uso de algún dispositivo como dron. Está por descartarse que muy posiblemente se pudo haber dado. El atentado terrorista se presentó en el sector histórico, en la entrada al sector histórico de Popayán. Una gran preocupación en todos los moradores de la capital del departamento del Cauca, que temían por sus vidas y tuvieron que irse a sus casas y protegerse de manera inmediata. Consuelo Chantre, secretaria de Gobierno de Popayán. Policía y Ejército tiene equipos antidrones y nosotros también como administración municipal estaremos haciendo entrega próximamente de estos equipos para reforzar. De hecho, en este momento aquí tenemos equipos antidrones. Decirles que conserven la calma, no tenemos heridos, no tenemos mayores afectaciones. Los caucanos están muy preocupados por lo que está sucediendo en el departamento del Cauca y claman por una pronta presencia del gobierno nacional. Dicen que el gobierno se olvidó de los caucanos. Miller Hurtado, secretario de Gobierno del Cauca. En este momento el llamado es al Gobierno Nacional para que tenga unas acciones contundentes en materia de seguridad para nuestro departamento del Cauca. Aquí se nos está convirtiendo en un segundo Catatumbo y hay que colocarle atención. Le hemos hecho un llamado para que rápidamente se convoque a un Consejo de Gobierno de carácter nacional con la presencia del ministro. Ahora que tenemos nuevo ministro, es importante que llegue aquí al departamento del Cauca y nos convoquemos 15 todos. atentados terroristas son los que se han presentado en las últimas horas en el departamento del Cauca. Una de las zonas más afectadas pues es el corregimiento del Plateado en el municipio de Argelia, en donde el día de ayer una escuela fue afectada, dejando a los niños sin clases, sin saber hasta cuándo podrán retornar a las aulas. Muy bien, gracias Fernando. Desde el Cauca, 6 de la mañana, 29 minutos, y dicen esto puede ser un nuevo Catatumbo. Lo mismo dijeron en el departamento de Chocó. La verdad es que tenemos varios Catatumbos y esta es la situación, este desorden público es lo que recibe, Felipe, buenos días, el nuevo ministro de Defensa. Como si fueran pocos los problemas que tiene el nuevo ministro,
el general Sí. Pedro Sánchez, le toca lidiar con semejante crisis de orden público, un recibimiento a sangre y fuego, el que le están dando los grupos terroristas hoy en Colombia. Sí, no, la verdad es que el general Sánchez no va a poder hacer mucho porque quien no lo va a dejar hacer, como no ha dejado hacer a las fuerzas militares en los 3 años anteriores, pues es el comandante jefe de las fuerzas militares. No creo que vaya a poder hacer mucho como ministro de Defensa. Felipe, el general Sánchez debería pedir hoy su retiro, pedir la baja de las fuerzas militares. Es el general, es mayor general de la Fuerza Aérea Colombiana. Si no pide la baja, si no pide el retiro, el general Sánchez, la situación sería extraordinaria, porque un general de menor edad, de menor rango, dándole órdenes a más viejos, a generales superiores que están por encima de la línea de mando, no ha pasado nunca en la historia de Colombia. Pero bien lo explicaba usted más temprano, Néstor. Como él es un mayor general, una vez pida su retiro voluntario, pues siguen 3 meses activos por razones pensionales y otras razones. A él le tocaría no solo pedir su retiro voluntario, sino ya no pedir no seguir esos 3 meses activos. Claro, bueno. Porque de lo contrario implica, como usted bien lo dice, pues la salida de 40 generales. 29 tengo yo, pero 29, perdón. 29. Salvo que eso sea lo que quiere Petro. No creo, Felipe, no creo. Son unos temas formales. Es que a mí ya no me sorprende nada, ¿no? Sí, pero son unos temas formales, Néstor, que seguramente se van a resolver. Yo no sé si el general va a pedir o no la baja. Es muy distinto que lo haga a que no lo haga. Si lo hace, pues asume el ministerio como un civil, que entre otras cosas pues había sido un avance democrático. Es probable que eso pase. Si no pasa, pues la verdad es que el ministro de Defensa tampoco pertenece a la línea de mando, y entonces esta dificultad de si 39 generales tienen o no que pedir la baja, yo creo que se supera, porque el ministro de Defensa no forma parte de la línea de mando, aun cuando equivocadamente, según pude verificar en las páginas del Ministerio de Defensa, etcétera, en los organigramas estos que ponen ahí en las páginas web, dice línea de mando y aparece el ministro de Defensa, pero el ministro de Defensa no forma parte de la línea de mando. Es que traza la política de seguridad, Héctor, y da instrucciones a los militares, Héctor, y tiene una función política. ¿A quién se le ocurre que el ministro de pero Defensa es distinto estar en línea de mando a tener función política? Usted sabe que el ministro de Defensa, en muchas ocasiones incluso Héctor, tiene la última palabra sobre operaciones militares. Héctor, el general Sánchez podría asumir hoy como civil. En cualquier caso, usted mismo lo ha dicho, en los organigramas del Ministerio de Defensa aparece como comandante. Sí, pero es un error. Como comandante no, aparece en la línea de mando, que es distinto, pero la línea de mando... Segundo en la línea de mando de las fuerzas militares de Colombia. Sí, pero en realidad en la medida en que es entendido como un intermediario entre el presidente y las fuerzas militares, pero justamente por eso, porque no pertenece a la línea de mando, es que es posible que el Ministerio de Defensa lo asuma un civil. Es que los civiles lo que hacen es dirigir la política y especialmente los civiles hacer un control. En la línea de mando es también. El Néstor, es que de la República es el comandante en jefe de las fuerzas militares. Claro, el presidente es distinto, pero el ministerio... pero es el comandante de las fuerzas militares y es una situación especial y distinta, pero el ministro de Defensa no está en la línea de mando, y entre otras cosas se suele nombrar un ministro de Defensa civil cuya función principal no es tanto dirigir la tropa ni muchísimo menos, sino al contrario, controlarla. La principal función de un ministro de Defensa civil es el control civil de la Fuerza Armada. Eso es lo que había hasta hoy, porque hoy el general sigue estando activo, es el general Pedro Sánchez, comandante de batallón, comandante de rama en la Fuerza Aérea Colombiana, era jefe de seguridad del presidente Gustavo Petro, fue el hombre, que no es un dato menor, que rescató a los niños indígenas en las selvas del Amazonas hace algo ya más de año y medio. Esos niños que estuvieron allí desaparecidos durante 40 días, él fue el que encabezó la heroica Operación Esperanza. Anuncia el nombramiento con polémicas incluidas, con riesgos incluidos, el presidente de la República, Felipe García.
Hola Néstor, buenos días. El general Pedro Sánchez será el nuevo ministro de Defensa en reemplazo de Iván Velázquez, así lo anunció el presidente Petro desde Villa de Leyva. El nuevo jefe de la cartera de defensa designado es el hombre que lideró la famosa Operación Esperanza, esa que llevó al rescate de los niños perdidos durante 40 días en la selva del Guaviare. Sánchez, general de la Fuerza Aérea, a mediados de enero asumió, recordemos, la jefatura de seguridad del presidente Gustavo Petro en reemplazo del coronel de la policía Carlos Feria. El general Sánchez ganó reconocimiento al liderar el rescate de los hermanitos Mucutuy. Mientras generales mataban niños en Palestina, generales colombianos salvaban niños en la selva amazónica colombiana, y por eso he querido que el próximo ministro de Defensa, lo he conversado con la cúpula que sigue en su reflexión, sea el general Pedro Sánchez. Sin embargo, el nombramiento del general Sánchez rompe una tendencia de más de 3 décadas de civiles al frente del Ministerio de Defensa y regresa al antiguo liderato en el ministerio por parte de militares activos, recurso que se implementó en Colombia antes de la expedición de la Constitución del 91. Desde entonces, solo 2 generales activos habían sido designados, pero solo en calidad de encargo como ministros de Defensa. El primero, el general Freddy Padilla de León, encargado en el gobierno de Álvaro Uribe, y el segundo, el general Luis Fernando Navarro, encargado en 2 ocasiones en el gobierno de Iván Duque. El mayor en retiro y analista de inteligencia, Jorge Castillo, y el general en retiro de la policía, Eliezer Camacho, hablaron sobre la designación del general Sánchez. Que yo le daría a los señores generales que están activos es que al parecer lo que busca Gustavo Petro es que se vayan de las instituciones, porque en este momento está desconfiando hasta de la sombra. Una persona que tiene conocimiento de estrategia militar, tiene conocimiento de lo que es el territorio y los problemas que están viviendo hoy. Es una persona muy reconocida, pues en el caso que tuvimos de los niños indígenas, que afortunadamente bien, y eso pues es un reconocimiento que posiblemente está haciendo el gobierno nacional. Tras la designación del nuevo ministro de Defensa, ahora es incierto el futuro de por lo menos 29 generales de las fuerzas militares cuyo rango y antigüedad es superior a la del general Pedro Sánchez. Un grupo de importantes oficiales se reuniría con el presidente Gustavo Petro para plantearle incluso sus inquietudes, teniendo en cuenta lo siguiente: si el general Sánchez sigue activo y asume el Ministerio de Defensa, toda la cúpula de las fuerzas militares estaría a puertas de pedir la baja, es decir, saldría el almirante Francisco Cubides del Comando General, el general Cardoso del Ejército, el general Córdoba de la Fuerza Aeroespacial e incluso el almirante Juan Ricardo Rosso de la Armada y todos los demás. Adicionalmente, el Ejército podría quedar sin mayores generales. El otro escenario es que el general Sánchez pida la baja y si esto se da, tendría que esperar 3 meses para asumir como ministro de Defensa. Para Rafael Pardo, la decisión de regresar a un militar a la cabeza del Ministerio de Defensa, en primer lugar, es un retroceso democrático, sobre todo en la garantía del control civil sobre la fuerza pública, y le deseó la mejor de las suertes al general Sánchez en un momento, dice él, delicadísimo en materia de orden público en Colombia. Sobre esto también se pronunció el vicealmirante en retiro Pablo Romero, directivo de ACORE, y la exministra de Defensa Marta Lucía Ramírez. Nos sorprenden con este nombramiento. Naturalmente, el señor general Sánchez es alguien que sabe de defensa y seguridad, pero cuando se nombra a un militar activo, digamos, cuando se tiene la intención de nombrar a un militar activo, es bueno tener en consideración todas las variables de las implicaciones sobre la cúpula militar, sobre el cuerpo de generales y almirantes y sobre la cultura militar también. Creo que esta decisión del presidente Petro muestra una vez más la falta de coherencia y por supuesto también la falta de compromiso con las instituciones de este país. Falta de coherencia porque lograr realmente tener un ministro de Defensa civil es algo que Colombia obtuvo después de muchas dificultades. La llegada de Sánchez como militar activo obligaría a toda una serie de masivos cambios dentro de las cúpulas de cada fuerza, y todo esto llevaría a todos los que están encima de él en rango superior a dejar las filas, pues estarían subordinados por alguien que tiene una antigüedad menor a los que actualmente están en esos altos mandos de las fuerzas militares. De solicitar el retiro, el general entraría en los 3 meses de alta. Durante esos 3 meses seguirá recibiendo su salario como general activo, y eso es incompatible, pues no puede tener a la vez una asignación salarial de la misma cartera de defensa. El artículo 128 de la Constitución Política de Colombia dice que nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público. Felipe García, Blue Radio. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue.
Ya son las 6:39 de la mañana. La llegada del general Pedro Sánchez, que es un oficial de alto rango, curtido y con todas las credenciales y la experiencia, no ha caído bien en algún sector de los retirados que están leyendo esta decisión del presidente Gustavo Petro como un acto más de debilitamiento en la moral de los oficiales de más alto rango que hoy tiene Colombia en servicio activo y que eventualmente ante esta designación podrían no seguir sus órdenes porque él es mucho más joven. Pero la decisión ya está tomada y el recibimiento al general Sánchez no podía ser distinto o ajeno al contexto de violencia y de desorden público que vive el país. Lo están recibiendo con terrorismo, con un carro bomba contra un peaje en norte de Santander, en Cúcuta, y en Popayán con drones bomba contra un CAI y una cárcel. Y por tercer día consecutivo, 2 drones bombas que detona la disidencia de las FARC en un colegio en el corregimiento del Plateado del municipio de Argelia, Cauca, y 3 soldados secuestrados en Arauca por el ELN, sin hacer mención, por supuesto, del grave paro armado que viven en el departamento del Chocó, que ya cumple 3 días, la crisis en el Catatumbo que no tiene fin y 253.000 hectáreas de hoja de coca sembradas y todos los grupos ilegales creciendo desbordadamente. Otro asunto que no es menor son las bajas que para algunos son por inconformidad y que se vienen dando casi que de manera silenciosa en todas las fuerzas, particularmente en el ejército y en la policía. Esa es la herencia que le dejó el saliente ministro de Defensa Iván Velásquez a Sánchez, que es un preparado, repito, y destacado general, recordado por la búsqueda de los hermanos Mucutuy en la selva del Guaviare cuando estuvo al mando del Comando Conjunto de Operaciones Especiales. Esta mañana las fuerzas militares amanecen en vilo porque el general Sánchez, que tiene 52 años, debería pedir la baja para evitar que por lo menos 29 oficiales y suboficiales, entre los que están generales más antiguos que él, dejen la fuerza, porque si bien el mando operacional lo ejercen los que portan el uniforme y están activos, el ministro de Defensa sí está en la línea de mando, toma decisiones estratégicas y cumple una función política en defensa de la institución, por ejemplo, ante el Congreso de la República. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:41 y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, va a cumplir a medias o por partes las órdenes de la Corte Constitucional, una para el pago de presupuestos máximos y la otra para la unificación y recalcular la unidad de pago por capitación, que es la famosa UPC en la práctica, lo que le giran a las EPS por cada uno de los afiliados. Y digo por partes porque lo primero es que anuncia la cartera de salud junto a la de Hacienda que sí, que el gobierno va a pagar por cuotas la plata de presupuestos máximos, que son unos 440.000 millones de pesos, y que es plata para atender enfermedades raras o de alto costo, que se cubren en el sistema de salud, pero que no se pagan con la famosa UPC. El problema es ese, el fallo, el que regula la UPC de 2024 y de 2025. En las últimas horas, el Ministerio de Salud de esa cartera radicó una solicitud de nulidad para el auto 007 de 2025, con el que hace apenas unas semanas la Corte ordenó instalar mesas de trabajo para recalcular la famosa UPC. La petición para que se anule ese fallo se fundamenta, según el documento del Ministerio, en que la Corte incurrió en irregularidades procesales que vulneraron los derechos fundamentales del Ministerio, y alega la cartera de Guillermo Alfonso Jaramillo que la Corte no presentó informes que sustenten por qué en su decisión es insuficiente la UPC, en especial la del año pasado, la de 2024. En este sentido, el Ministerio alega que al no conocer las pruebas, estudios técnicos que motivaron y respaldaron la decisión de la Corte, no pudo controvertirlos, tampoco responderlos u objetarlos, y que por eso es que se tiene que anular el fallo. Reaccionan de inmediato las EPS, pero también las IPS, que son las clínicas y los hospitales, con una razón. Dicen que si no se recalcula la UPC, se va a condenar a pacientes enfermos a una crisis cada vez peor, con menos autorizaciones médicas, más tiempo en la espera para atender a un enfermo
máximo y hasta el cierre de varias clínicas y hospitales por una cartera que definitivamente no da espera. Ojo que las EPS, mejor dicho, todos en el sistema de salud, no están hablando de la insuficiencia de la UPC desde este año o desde esta semana con las decisiones de la Corte. Llevan ya 2 años reclamando una plata que el ministerio se niega a pagar y ahora se niega a recalcular. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 44 minutos. Prendidas las alarmas sobre el borrador que busca reglamentar la reforma pensional, un documento que dio a conocer en las últimas horas el Ministerio de Trabajo para convertirlo en la gran carta de navegación del nuevo sistema una vez entre en vigencia y empiece a regir a partir del 1 de julio de este año. Borrador que, según economistas y según varios expertos, reaviva los temores por la sostenibilidad fiscal del nuevo sistema y deja muchas más dudas que certezas. Un caso puntual, por ejemplo, de la metodología para convertir ahorros en semanas, que será opcional, en el pilar de ahorro voluntario que será definida por el Ministerio de Hacienda y de Crédito Público, o todavía mucho más importante, el tema de la devolución de saldos, que durante los debates en el Congreso, tanto en Cámara como en el Senado, se había dicho que no pasaría, pero que en el borrador de esta reglamentación de la reforma pensional se incluye, y se incluye para sorpresa de muchos, abriendo así la posibilidad de devolver los saldos a quienes tengan más ahorros de los necesarios para financiar un beneficio de más del 80% del salario mínimo, estando ellos en el pilar contributivo. Puntos que generan más confusión entre fondos, aportantes y afiliados, muchos de los cuales alegan hoy inconstitucionalidad, sumándose así a las demandas que ya enfrenta el gobierno en las altas cortes y de manera muy puntual ante la Corte Constitucional, donde tiene demandas tanto por vicios de fondo como también de forma. Por ejemplo, la aprobación express en su último debate en el Congreso y la posibilidad de que la Cámara de Representantes haya eludido el debate sobre el contenido de los 95 artículos de esta reforma. Juan Camilo Maldonado es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6 de la mañana, 46 minutos. Política a varias bandas en los que se está jugando en estos momentos en el gobierno Petro y el Congreso de la República. Por un lado está armando coaliciones. El recién nombrado jefe de despacho presidencial, Armando Benedetti, se reunió en menos de una semana con los partidos tradicionales, con los conservadores, con los liberales, con la U y hasta con los 12 congresistas de las curules de paz. Con estas reuniones en la Casa de Nariño, Benedetti tiene la misión de recomponer las relaciones con los partidos en el legislativo y avanzar en la agenda de las Petro-reformas. Benedetti también ha acompañado al presidente Petro en su encuentro con los gobernadores y ha estado al tanto de otras negociaciones políticas que se dan en el marco del cuarto remesón ministerial, que entre otras cosas se aceleró con su llegada a la Casa de Nariño. Mientras el gobierno busca conquistar congresistas y recomponer relaciones, en otras toldas políticas hay divorcio. El sector independiente al gobierno de Gustavo Petro del Partido Verde solicitó formalmente su excesión para salir de la colectividad y, como se dice popularmente, armar rancho aparte para competir en las elecciones del 2026. La excesión del Partido Verde era algo que ya se discutía desde hace rato tras bambalinas en el partido, pero faltaba la aprobación de la dirección nacional. Del ala independiente aparecen figuras cercanas a la exalcaldesa Claudia López, quien busca aspirar a la presidencia el próximo año. Está compuesta por Angélica Lozano, senadora y esposa de López, y los representantes Alejandro García, Carolina Giraldo, Cristian Avendaño, Catherine Miranda y Catherine Jubinado. Hay una ala más independiente y otra más aliada al petrismo, en la que están el presidente de la Cámara, Jaime Salamanca, y Marta Jurado, quien se identifica plenamente con el gobierno Petro, y figuras como Inti Asprilla, incondicional al gobierno. El que parece estar blindado por el momento en este divorcio de la Alianza Verde es el nuevo ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien dijo representar a los verdes en el gobierno Petro y ya coordina volver a mover la calle para afianzar el proyecto político del presidente. Sanguino fue ayer hasta la sede de la Central Unitaria de Trabajadores
Trabajadores en Bogotá y tuvo su primer encuentro con los sindicatos. Apareció en una sola mesa rodeado de los representantes de los sindicatos de trabajadores que respaldaron la llegada del nuevo ministro y anunciaron marchas en todo el país para el 8 de marzo, el 9 de abril y el 1 de mayo en apoyo al proyecto de reforma pensional que podría tumbar la Corte y a la reforma laboral. Unas marchas que también medirán en la calle la lealtad de quienes rodean al presidente Petro. Estás escuchando Blue Radio. Un millón. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Hola, los invitamos a escuchar el podcast ELN Entre Fusiles y Diálogos, 60 años de la guerrilla más vieja de América Latina, un podcast que pueden escuchar ya en todas las plataformas de audio. Si quieren entender la historia del ELN, cuándo comienza y cómo ha llegado al punto donde ha llegado, que tiene hoy en jaque no solamente el proceso de paz, sino toda una cantidad de personas y de comunidades confinadas. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la noticia de Blue Radio este día jueves, Ricardo. Hola Néstor, feliz mañana. Sin duda alguna tiene nombre y apellido. Se llama James Rodríguez, el jugador que en México sigue electrizando a todos y que en las últimas horas cerró la jornada nocturna de la Liga MX, marcando su segundo gol y consolidándose como la gran estrella de este campeonato. No solo James, es decir, todo un equipo. Siempre he apoyado a James. Siempre. Ay, Alberto. Siempre he creído que es de lo mejor que tenemos en el fútbol colombiano. Está callando muchas bocas, lineros muchos que se atrevieron a decir que estaba acabado. No, le está yendo bien a James físicamente en el León de México. Está volando, Néstor. Físicamente se ve muy bien él en su condición y en su rendimiento. Jugó más de 70 minutos. Con alta intensidad, no solamente en ataque, aportó en defensa. Bueno, no, lo de James hoy es amor absoluto con el León, con la gente de Guanajuato. Con y goles, con con asistencias, sí, con categoría. Indudablemente. Ya vamos a hablar de eso. Padre, le sugiero que hoy esté discretito, más bien desaparecido, porque si no es James, es el Real Madrid. No, pero hoy yo estoy concentrado en el fútbol colombiano y hoy el Unión Magdalena hace lo propio ante el equipo azul. En eso estoy concentrado yo. El equipo azul se llama Millonarios. Bueno. Hoy el Unión Magdalena en Santa Marta, los atendemos, tac, para que yo venga más tranquilo. Difícil mañana y noche para el padre Linero. James figura. Real Madrid con triplete de Mbappé, clasificando y sacando al City de la Champions. Ya les vamos a contar ecos de esto. Y bueno, veremos qué pasa hoy en Santa Marta. Hay unos por acá que tienen la boca más grande que el talento. No me refiero a usted. No hable de James. Ni más falta. No. Padre, buenos días. Buen día, Néstor, como siempre con ánimo, con fuerza, con ganas. Iniciamos nosotros nuestra jornada hoy en Medellín. Néstor, estoy preocupado porque donde voy llueve. Esta mañana amaneció mojada aquí en Medellín. Dije, seré yo que me persigue una nube. Yo le estoy diciendo hace rato que usted es bulto de sal y no me cree. No, eso no es cierto. Nube negra. Pero bueno, amaneció mojada la ciudad de Medellín. De todas maneras, un climita bacano y aquí estamos, con toda la fuerza y con todas las ganas. Tema de esta mañana, padre. Hoy quiero hablar de integridad, Néstor. Yo no sé si a usted le insistían en casa, pero una de las palabras que más se usaba en mi casa, de parte de mi padre y de mi madre, es: Alberto, hay que ser íntegro, hay que ser íntegro. ¿Qué significa ser íntegro? Hablemos hoy de integridad.
Ya viene el padre Linero hablando de integridad. Padre, escuche usted con atención la reseña que están haciendo los medios de comunicación esta mañana sobre la actuación del Real Madrid, de los golazos de Mbappé, graduado esta mañana de ídolo de un Super Madrid que le ganó ayer, que aplastó al Manchester City. Enrique Rodríguez, desde España. Y se cuela Kylian Mbappé en la portada de los periódicos generalistas, particularmente del País, que es el de más circulación aquí en España, con fotografía, con esa fotografía que da la vuelta al mundo hoy, con la mano derecha y sus 3 dedos levantados indicando los 3 goles que le hizo anoche al Manchester City. Al terminar el partido le preguntaban por esos goles y Mbappé contaba a los compañeros de Movistar Televisión que él lo que quiere son títulos. Yo he sido muchas veces Pichichi. El año pasado yo fui el Pichichi de la Champions. ¿Ganó la Champions? No. Pero me da igual ser el Pichichi. Si soy Pichichi, muy bien, pero quiero ganar títulos, es lo más importante. Y no se sabe si el Real Madrid va a ganar este título o va a ganar alguno esta temporada, pero en lo que sí coinciden hoy todos los analistas deportivos es que posiblemente el de anoche fue el mejor partido de este Real Madrid, un equipo que estuvo sólido en todas las líneas. También se destaca la participación de Asensio, que dio el pase, un pase larguísimo de casi todo el campo para el primer gol, y sobre todo Kylian Mbappé. Aquí habíamos comentado cómo estos primeros meses se encontraba como desorientado en el campo, no acababa de encontrar su lugar, no acababa de encontrar gol, y desde luego, después de lo visto anoche en el Santiago Bernabéu, insisto, no sé si el Real Madrid, nadie sabe si el Real Madrid va a ganar esta Liga de Campeones o la Liga Española, pero lo que sí parece es que Kylian Mbappé parece estar definitivamente integrado en el engranaje que forma parte, o del que forma parte, que es el Real Madrid. Mención aparte tiene que esta victoria además se hace a un equipo dirigido por Pep Guardiola. Anoche el Santiago Bernabéu, con algo de sorna, de mala leche también se puede decir, gritaba: Pep, quédate, Guardiola, quédate. Seguramente porque con estos resultados nada le viene mejor al Real Madrid que tener a Guardiola como entrenador, Ricardo. Con Coordinadora, el futuro llegó. Por eso, trabajamos con innovación y tecnología para poner en tus manos un mejor mañana. El futuro es ahora. ¿Te lo llevamos? Esta mañana fueron devueltos en ataúdes Kafir Vivas, su hermanito Ariel de 4 años, su mamá Shir, el activista de la paz Ovdel Lishitz, los 4 cuerpos que finalmente entregó Hamás esta mañana. El caso más conmovedor es de ese bello bebé de 9 meses que estuvo año y medio secuestrado por los señores de Hamás. Hay banderas a media asta, duelo esta mañana en el mundo judío. Desde Europa, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, ese día 7 de octubre del 2023, los atacantes de Hamás llevaban cámaras en su cuerpo. Por lo tanto, la última imagen que tenemos de esos niños es la cara de su madre aterrorizada, abrazando a sus 2 hijos. Esa es una imagen que no debiera vivir ninguna madre en el mundo, ni en Israel, ni en Gaza, ni en Ucrania, ni en Colombia, en ninguna parte del mundo, viéndose atacada y viendo a sus hijos en peligro. Eso es lo que vivió Shiri Vivas, esa madre que se llevó a sus niños junto con estos atacantes de Hamás. El padre se fue llevado por separado, iba ensangrentado por heridas en la cabeza. Él fue secuestrado separado de su esposa y de sus hijos, y los niños estuvieron en cautiverio por lo menos hasta finales de 2023. Entonces fue cuando Hamás informó que la madre y los 2 niños habían muerto mientras estaban en cautiverio junto con sus guardianes, producto de un bombardeo israelí. En Israel nadie lo quería creer, no lo querían aceptar, y siguieron celebrando los cumpleaños de los niños y esperando su regreso. La gente se ponía camisetas de color naranja para homenajear ese color, ese pelo rojizo de los niños, que los transformó en símbolos de ese trauma del secuestro, del ataque que vivieron el 7 de octubre. Los cuerpos finalmente fueron entregados hoy, y en el mismo mecanismo con que se han ido entregando los rehenes que se han entregado vivos. Este era el ambiente que se vivía en Gaza.
Cientos de personas se reunieron en torno a esa explanada a la cual llegan los militantes de Hamás y luego también llegan los vehículos de la Cruz Roja. Es la Cruz Roja, no es la Media Luna Roja, es la Cruz Roja Internacional la que se está haciendo cargo de estas entregas. Llegaron ahí y los cuerpos fueron entregados en féretros negros que fueron subidos a estos vehículos para luego ser transferidos al ejército israelí. El ejército israelí ya ha informado de su recepción. La gente se organizó en filas a lo largo de las carreteras con banderas tanto israelíes como banderas amarillas para esperar el paso de esos coches. Y como tú decías, las banderas han estado todo el día a media asta esperando la llegada de los niños vivas. Ariel tenía 4 años. Kafir tenía apenas 9 meses, era un bebé sonriente, desdentado, que ha sido publicado en sus fotografías, incluso hay cuentas en TikTok, en Instagram, recordando su sonrisa, porque era un bebé, la verdad, muy, muy encantador. Lo que va a ocurrir a continuación es que el gobierno israelí, el Instituto Forense israelí, va a identificar a estos niños, a su madre, al activista de la paz de 83 años que también fue entregado su cadáver para luego ser entregado a las familias. Lo que te decía es que se vive esto como un duelo en todo el país mientras siguen adelante, recién iniciándose las conversaciones para esa segunda fase del proceso de alto al fuego. Exige jamás que sea un alto al fuego definitivo, que sea la paz definitiva, y Israel exige que sea la entrega completa de todos los rehenes que aún continúan con vida, que no sabemos cuántos son. En esta etapa, en esta fase, son 24 los rehenes que se han entregado con vida. La promesa, el acuerdo es entregar un total de 33. El próximo sábado se van a entregar 6 rehenes más. Néstor, esto ocurre en esta fase de que ha sido frágil, de alto al fuego, pero lo que vivimos antes fue una cruenta guerra de 16 meses en la cual han muerto más de 48.000 personas en Gaza, de las cuales UNICEF calcula que 17.400 son niños palestinos que han muerto ahí en Gaza. El dolor a ambos lados de la frontera en una guerra que no termina, una paz que se